Shalom, les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en Ertamit en Brandon, Florida. Y hoy estaremos comenzando una nueva serie de estudios, la cual he llamado las escrituras apostólicas. Y la importancia de hacer este estudio primeramente es para nosotros conocer el contexto en el cual fueron escritas estas cartas apostólicas de los apóstoles, sobre todo. No vamos a tocar los evangelios pues es un tema aparte, así que el propósito es poder presentar estas cartas en su contexto original. ¿Y por qué digo su contexto original? Porque lamentablemente cuando estas cartas se estudian o se interpretan sin conocer la cultura, el lenguaje, lo que estaba pasando políticamente, dónde estaban las personas geográficamente, cuál era la situación en la cual se estaban encontrando estos nuevos creyentes en Yeshua, qué era lo que estaba pasando en Judea, en Jerusalén, con el sacerdocio, con el templo. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando está estudiando estas cartas, porque si no, le damos la interpretación incorrecta. Hacemos deducciones que no están basadas en el momento en que se escribieron las cartas y a las personas que fueron escritas, sino que ponemos nuestro tiempo, nuestra época, el siglo en que nos encontramos, nuestra cultura y nuestra forma de vivir para tratar de interpretar las cartas, y lo que hacemos es quitarle al verdadero mensaje, qué era lo que estaba pasando. Así que el propósito de esto primeramente es hacer eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente la Biblia en la mayor parte de los últimos cientos de años se ha interpretado con una visión greco-romana, como digo yo, con espejuelos de greco-romanos, cuando debiera ser con un sentir o una interpretación judía o hebrea. ¿Por qué? Porque como dice el doctor John Walton, él dice lo siguiente, que las escrituras fueron escritas para nosotros, pero no fueron escritas a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos que recordar que la Biblia primeramente es un libro judío, es un libro dirigido al pueblo de Israel. Es un libro en el cual los autores, las personas que Dios utilizó, inspirados por el Espíritu Santo para que escribieran lo que Él les decía, eran 99.9% judíos de Israel. Muy pocos eran personas que se habían convertido al judaísmo o que al venir al judaísmo también conocieron a Yeshua como su Mesías, entonces ya son judíos mesiánicos. Así que eso hace una gran diferencia cuando estamos interpretando. Primeramente, otra cosa es que lo que llamamos el Nuevo Testamento está incorrectamente llamado, no es el Nuevo Testamento. Primero que nada, la palabra testamento está incorrecta, debiera ser pacto. Número dos, no es nuevo, es un pacto renovado, es el mismo pacto que Dios comenzó con Adán y Eva. Y aunque muchas personas dicen que hay 7 pactos, 8 pactos, 10 pactos, lo que sea, realmente es un solo pacto, el cual ha sido manifestado en diferentes fases de acuerdo a quien se le estaba presentando. Pero es el mismo pacto, Dios no cambia de parecer, y mucho menos en su palabra que Él nos ha dejado. Así que cuando en las escrituras apostólicas o las escrituras del primer siglo, aún incluyendo los evangelios, cuando son interpretadas, tenemos que entender que es en base a las escrituras hebreas. Las escrituras hebreas también incorrectamente han sido llamados el Viejo Testamento. No es un testamento, es un pacto. Y número dos, no es viejo, es el único pacto que Dios ha establecido y es eterno. Por lo tanto, no deja de ser. Es lo mismo ayer, hoy y mañana. Por lo tanto, son las escrituras hebreas. Y cuando los autores de las escrituras del primer siglo
hablaban y hacían referencia a las escrituras o mencionaban escrituras, ellos estaban refiriendo a las escrituras hebreas, que incluye la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, más los profetas, y luego están los otros escritos, que son, por ejemplo, los Salmos, Proverbios, el libro de Job, el libro de Esther y sucesivamente. Así que cuando en lo que la gente llama Nuevo Testamento hacen referencia a escrituras, se están refiriendo a las escrituras hebreas. Otra cosa, que las escrituras apostólicas en la Biblia como la encontramos hoy día están en un orden que no es cronológico, o sea, no fueron puestas en el orden en el cual fueron escritas. Por lo tanto, una de mis intenciones es tratar lo mejor posible de presentarlas, enseñarlas en el orden en que fueron escritas. Lógico, hay mucha controversia de los años en cuales fueron escritas, muy pocas de ellas es con seguridad que tienen un año específico. Por lo tanto, trataré de hacer la mejor elección en términos de cronológicamente cuándo fueron escritas estas cartas, porque tienen más sentido cuando uno las lee en el orden en que fueron escritas. Y primeramente, la primera carta que fue escrita conforme a la información que hoy día se tiene de parte de los estudiosos, los eruditos que estudian estas cosas, es la en la carta de Santiago. Ahí ya primeramente tenemos el primer error, que no es Santiago, el nombre de él no era Santiago. El nombre, y tampoco en inglés le llaman James, tampoco era James. El nombre de él era Jacob. Por lo tanto, ahí es el primer error. No es la carta de Santiago, es la carta de Jacob. Y la carta de Jacob fue escrita, se cree más o menos, en el año 49 o 50 después del Señor, o sea, 49 al 50 AD. Y otra cosa es que dicen que la persona que escribió esta carta, Jacob, era el medio hermano de Yeshua. El hermano que nació de parte de Miriam, que tampoco es María, su nombre es Miriam, y de José, porque es lo más lógico y se sabe que Yeshua tuvo hermanos y hermanas después que él nació. O sea que Miriam, después que tuvo a Yeshua, tuvo más hijos con José. Y entre sus hermanos, el que está escribiendo esta carta es Jacob. Así que otra cosa, que Jacob era conocido como el justo. ¿Por qué? Porque era una persona que trataba bien al pobre, al necesitado. Era una persona que estaba siempre haciendo justicia o rectitud conforme a las personas necesitadas en ese tiempo. Otra cosa que tenemos que entender, si él está escribiendo más o menos para el año 49 o 50, sabemos que es antes de la destrucción del templo. Tenemos que saber también cuál es la situación que está ocurriendo cuando Jacob escribe esta carta. Recuerden que en el primer siglo, durante la época de Yeshua, de los discípulos, de los demás apóstoles, aún de Pablo, de Shaul, estaban bajo el imperio romano. Recuerden que Israel estuvo bajo dominio de 4 imperios en particular. El primero fue Babilonia, luego los medo-persas, luego Grecia y por último los romanos, aunque sí hubo otros imperios que dominaron, pero lo más importante son estos 4, de los cuales Roma fue la peor, en el sentido de que los romanos fueron muy crueles. Y otra cosa que tenemos que entender en el contexto es que los romanos tenían clases sociales, dividían las personas en clases sociales. Y básicamente existían 2 clases principales, los ricos y los pobres. Y dentro de los ricos estaban los oficiales de gobierno, estaban los líderes, estaban los ricos, estaban los reyes. Muchos sacerdotes estaban dentro de esta clase, y luego estaban los pobres, y dentro de los pobres estaban los que eran libres y los que eran esclavos.
Así que Yeshua no caía en la clase de ricos, sino en la clase de los pobres, pero era un hombre libre, no era esclavo. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Jacob murió, según la historia, murió en el año 62 AD, 62 AD, y fue ejecutado por un sumo sacerdote de ese tiempo, y ese sumo sacerdote lo ejecutó porque Jacob hablaba en contra de la corrupción de los sacerdotes y corrupción del templo y cómo los ricos abusaban al pobre. Y recuerden que muchos de los sacerdotes que no son descendientes de Aarón, como se había pedido en la Torá, que tenían que ser descendientes de Aarón, sino que para esta época hay una corrupción tan y tan grande en el templo que los sacerdotes y sobre todo la posición de sumo sacerdote era comprada. El que más dinero tenía o más dinero pagaba, ese adquiría la posición de sumo sacerdote y estaban bajo, conspiraban con el gobierno romano, o sea, eran parte de a favor del gobierno romano, y eso era otra cosa que el pueblo judío, el pueblo pobre, tenía controversia con ellos. ¿Y a quién escribe Jacob? Jacob se está dirigiendo su carta a judíos creyentes o judíos mesiánicos. Recuerden que la palabra cristiano fue, no se usaba, realmente no se usaba. Eso vino a tener auge muchos años, cientos de años después, con Constantino y la iglesia católica romana y todas esas cosas. Pero el término no era cristiano, porque el término cristiano se usaba en una forma para insultar a los creyentes en Yeshua. Por lo tanto, la traducción correcta es mesiánico, y en este caso son judíos mesiánicos, creyentes en Yeshua. Y tenemos otra cosa que hay que entender, que para este tiempo era básicamente el 5% de la población era quien era dueño de toda la tierra, 5% solamente. Así que un 95% eran pobres y trabajaban para el rico. Por lo tanto, eso es otra cosa que traía conflicto y tenemos que tenerlo en cuenta cuando sucede. Otra cosa que hay que considerar es que para este tiempo había lo que se llama el culto imperial, que al emperador se le consideraba un dios o hijo de Dios y lo trataban como tal. Y le edificaban templos, hacían sacrificios, le daban nombres como hijo de Dios, Salvador, Señor, amo, todas esas cosas que sabemos que también Pablo utiliza esos términos para referirse a Yeshua, y es para hacer un contraste. Por lo tanto, vamos a comenzar leyendo la carta de Jacob. Y comienza así. No voy a leer verso por verso todo, pero sí vamos a tocar unos puntos en diferentes capítulos. En el primer capítulo dice Jacob, no es Santiago, Jacob, siervo de Elohim y del Señor Yeshua Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, y no es salud, es shalom, shalom. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Recuerden que para este tiempo los creyentes se estaban dispersos primeramente porque había persecución de los judíos no creyentes. Recuerden que esa era la lucha del judío no creyente con aquel que aceptó a Yeshua como Mesías. Y hay de todas las tribus, están dispersos por todas partes del Imperio Romano. Para este tiempo, el Imperio Romano dominaba lo que era conocido hasta ese tiempo, todas las tierras y todas las naciones que existían en ese tiempo. Recuerden que estos creyentes, cuando venían a las fiestas, venían de diferentes sitios. Por eso cuando ocurre que Pedro está hablando en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés,
comienzan los discípulos y los que están ahí presentes a hablar en diferentes lenguas de acuerdo a la nación de donde venían estos judíos. Así que es importante que entendamos que habían judíos en muchas partes del Imperio Romano. Y aquí Jacob se está dirigiendo a todos ellos. Por lo tanto, esto se considera una carta general porque no está dirigida específicamente a una persona, sino a todas las congregaciones dispersas en ese tiempo, en esa época. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas o tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia. ¿Y cuáles son? Dice, estate gozoso. ¿Por qué? Porque a pesar de las situaciones por las cuales estás pasando, ¿y cuáles eran las situaciones por las cuales estaban pasando? Número 1 era la persecución de judíos no creyentes a los judíos creyentes. Eso era lo más grande que había. Número 2, los romanos también, hubo un tiempo en que comenzaron a matar a los creyentes en Yeshua, a los judíos mesiánicos, porque los judíos no creyentes decían que ellos no servían a otro rey que no era César. Por lo tanto, eso considerado por el gobierno romano una traición. Por lo tanto, eran ejecutados por eso. Otra cosa era que ellos se mantuvieron en la posición social de pobres, de personas que no tenían muchos recursos. Por lo tanto, los ricos, los de la aristocracia, lo que eran los sacerdotes, los que tenían posiciones de liderato o posición financiera, abusaba de ellos. Por lo tanto, le está diciendo, gózate, gózate. ¿Por qué? Porque estas situaciones van a crear en ti una fe que persevera, que va a sostenerte, o sea, que siga hacia adelante. Y le dice, verso 4, mas tenga la paciencia, o sea, su perseverancia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Perfectos en qué sentido? Maduros, maduros en la fe, perfectos en el sentido que no titubean porque saben en quién han creído y para quién viven. Verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué le está pidiendo sabiduría? Porque otra cosa que estaba sucediendo en este tiempo fue que comenzó a surgir el grupo de los celotes. Los celotes eran los que tenían un celo tan grande por la Torá y por el judaísmo y por el templo y las cosas, y odiaban a los romanos. Entonces ellos decían que la única forma en que se podía derribar a los romanos era con violencia. Entonces aquí Jacob, y se va a ver luego según se va leyendo la carta, de lo que trata de instarle al pueblo es que no recurran a violencia, que no hagan eso, que esperen en el Señor, que se gocen de las pruebas y esperen en el Señor, porque el Señor es el que tiene venganza, no es ellos. O sea, con violencia no van a adquirir nada. No es que ellos no podían protestar o decir que estaban siendo maltratados, pero la forma no era con violencia. Por lo tanto, le dice, pide sabiduría para que Dios te diga cómo mantenerte y sostenerte en esta prueba. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, si dices que eres creyente, pero actúas como uno que no cree, que ha aceptado el pacto y que ha aceptado a Yeshua, pues entonces eres de doble ánimo. Eres un hipócrita. No hay quien pueda confiar en ti, porque un día piensas una cosa y otro día piensas otra. Un día haces una cosa y otro día haces otra. Verso 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué está diciendo? Es con humildad que uno debe vivir como creyente en Yeshua. Recuerden que para este tiempo otra cosa que era bien importante era el concepto de honor y vergüenza. Honor y vergüenza. Y si ustedes han escuchado el estudio mío sobre el Sermón del Monte,
vemos que Yeshua le enseña algo a sus discípulos contrario a lo que se hacía públicamente en la sociedad. En la sociedad en este tiempo, el buscar honor era agresivamente, era retando a otras personas, a los que te insultaban, era haciendo, buscar un primer lugar sin importarte a quién tú estabas aplastando. Y Yeshua decía, esa no es la forma, ni es con violencia, ni es con orgullo, ni es con tratando de ser más que nadie, es con humildad como el Señor Yeshua nos enseñó. ¿Y qué le dice? Si tú te humillas, caminas humildemente, Dios te va a exaltar. Pero aquel que es rico, que es orgulloso, que se cree mejor que nadie, ese tendrá su humillación en el tiempo. ¿Por qué? Porque pasará como la flor, como la hierba. Las riquezas pasan como la hierba. Verso 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Recuerden que el rico en esta época era opresivo, era abusivo con el pobre, con el que trabajaba sus tierras. Muchos de ellos eran terratenientes. Entonces le pagaban muy poco a los jornaleros o no le pagaban cuando tenían que pagarle, que es otra cosa que vemos más adelante que Jacob se dirige. Verso 12. Bienaventurado el que soporta la tentación o persevera en la prueba, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. De nuevo, perseverar, si te mantienes fiel hasta el final, si soporta, o sea, ¿por qué dice la tentación? Porque si preserva en la tentación, si resiste la prueba, en otras palabras, si resiste la tentación es que si te están oprimiendo, te están haciendo daño, no te ayudan, proveyendo de las necesidades básicas. Dice, quizás tenga la tentación de pagar de la misma forma, quizás tenga la tentación de unirte a aquellos que quieren derribar el imperio romano con violencia, quizás tenga la tentación de tomar cuentas en tu propia mano y él te dice, no, mantente firme, persevera, resiste, deja que la prueba pase. Porque Dios es el que te exaltará, porque en tu humildad Dios te va a dar lo que tú necesitas y te va a exaltar. No procures hacerlo de tu propia mano. Verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia o pasión es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Por qué? Porque está hablando en contra de la revolución que era en contra del imperio romano. Le está diciendo, cuando te sientas tentado, te venga la prueba de que eso es lo que tú quieres hacer. Dice, no lo hagas, resiste, mantente fiel. ¿Por qué? Porque eso lo que te va a traer es muerte, porque eso va a dar concebir pecado, y el pecado, una vez pecado, si decides matar a un romano, tras que le das muerte a otros individuos, te va a traer muerte a ti, porque esa va a ser la ejecución, lo que va a ser sentenciado. Verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué palabra de verdad es esa? El conocimiento de Yeshua, por quien tenemos vida eterna, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces le está diciendo al pueblo, tienes necesidad, tienes opresión, te están maltratando, pero todo lo bueno viene de parte de Dios, así que mantente firme, persevera, porque todo a la larga vas a adquirir ¿qué? La corona de vida eterna. O en otras palabras, esto temporal pasa, pero no busques cómo tú resolver en este tiempo, en este momento, resolver aquí, cuando no pongas en peligro arriesgar tu salvación o arriesgar vida eterna.
por dejándote llevar por tus propias pasiones, queriendo resolver tú mismo las cosas. Por eso dice en el verso 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, de nuevo en contra de la revolución y violencia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Justicia, rectitud. Recuerden que esos son dos conceptos que son el fundamento, el cimiento del trono de Dios. Justicia y rectitud. ¿Y qué es justicia? Justicia es traer en orden el caos. Existe caos, ¿y qué hace la justicia? La justicia convierte el caos en orden. Hace lo que está mal en bueno. ¿Y cuál es la rectitud? O sea, que la justicia restaura orden. Restaura orden. Y la rectitud sostiene el orden, sostiene la justicia. Son dos cosas que van juntas, que tienen que ser ejecutadas juntamente, porque es, como dije, ese es el cimiento del trono de nuestro Padre. Dice, verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque si dicen creer en Yeshua, dicen creer en el pacto renovado, dicen creer en que Dios es el que da todas las cosas, en que Él es el que toma venganza por aquellos que nos oprimen y nos hacen daño. Dice, pues entonces camina conforme a lo que dices, a lo que confieses, o no solamente en conforme a lo que has aprendido y escuchado. Muéstralo, muestra que eres creyente, muestra que tu perseverancia y tu fe están en Yeshua, pero tienes que mostrarlo con tus obras. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y nosotros nos preguntamos cómo es posible que una persona se mire un espejo y luego no recuerde cómo se veía. Tienes que, de nuevo, es importante el contexto y conocer qué estaba sucediendo en este tiempo. Primeramente, los espejos durante esta época no es como los espejos de hoy día. Eran espejos hechos de bronce pulido. Y aunque podían verse, no podían verse claramente como los vemos hoy día en un espejo. Número 2, los que tenían acceso a espejos eran los ricos. Los ricos tenían en los espejos. La persona pobre, lo más probable, nunca se vio un espejo. ¿Acaso quizás su reflejo en el agua cuando iba a darle agua a sus animalitos o se iba a bañar en el río o lo que fuera? Quizás podía verse. Pero no era que se podían estar viendo en un espejo todos los días. Muchos de ellos nunca vieron su rostro, o sea que no sabían. Por lo tanto, si tuviesen la oportunidad de verse, como era muy pocas veces lo que esto se podía hacer, pues se iba y se olvidaba de cómo se veía. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, ¿libertad de qué? Libertad de la muerte eterna. O sea, libertad del pecado y de la muerte eterna, y persevera en ella. Recuerden cuántas veces dice de perseverar, paciencia, perseverar ¿en qué? En fe, porque estas cosas aumentan nuestra fe, aumentan nuestra confianza. Dice, de la libertad persevera en ella, no siendo que oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado o honorable en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, o sea, hablar en contra del romano, hablar en contra de los ricos, hablar en contra de los que te oprimen, o sea, hablar pestes, como decimos nosotros a veces. Dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Porque dice, la religión, más bien la relación con Dios, pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? Por lo que estaban pasando en este tiempo: opresión, abuso, persecución. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En otras palabras, justicia social, que era lo que no había en el Imperio Romano. Y en el capítulo 2 comienza a hablar de que recuerden
las dos clases diferentes, los ricos y los pobres. Entonces está diciendo, si alguna persona viene a tu congregación y está bien vestido y huele bien y se ve que tiene anillo de oro y tiene muchas prendas de oro, y entra a la misma vez otro que es un pobre que quizá ni huele bien porque llevan días que no se ha podido bañar, que su ropa está toda vieja o sucia, y entran, da la causalidad que entran a la misma vez, y le das prioridad al rico y le dice, siéntate aquí al lado mío al frente, y al pobre le dice al mendigo, a lo que sea, dice, mira, siéntate allá atrás porque no hueles muy bien para que no moleste a las demás personas. Dice, no hagas eso, porque estás haciendo acepción de personas, como hacen los ricos, como hacen los sumos sacerdotes, como hace el imperio romano con las demás personas, porque los ricos se creían mejor que el pobre. Es más, se creían que eran como superhumanos comparados con los demás, de tal manera que ellos compraban esclavos. Si un esclavo se enfermaba y se moría, pues lo dejaban que se muriera. ¿Por qué? Tenían dinero para comprarse otro, sustituir uno por otro, porque no eran nada para ellos. Entonces Jacob le está diciendo ya Jacob a ellos mismos, vas tú a hacer lo mismo que te hacen a ti. No puedes hacer acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Los ricos te afrentan, blasfeman el nombre de Dios, entonces tú vas a actuar igual que ellos. No puedes hacer, porque si en eso fallas, estás rompiendo la Torah completa. En el verso 12, el capítulo 2 dice, así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la Torah de la libertad del pecado y de la muerte. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, sé misericordioso y compasivo, que es lo que no están haciendo contigo, hazlo tú. Siembra misericordia, siembra justicia, para que entonces la recibas también. Dice verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, recuerden que en este tiempo también lo que era el sostén diario era limitado. No todo el mundo tenía abundancia de pan, no todo el mundo tenía abundancia de ropa, no todo el mundo tenía techo, no todo el mundo tenía transportación, no todo el mundo tenía animalitos, no todo el mundo tenía terreno. Recuerden que el 5% de la población era los que tenían todas esas cosas. Entonces él dice, si tú eres creyente y Dios te ha bendecido y ve a tu hermano con una necesidad, no le digas, está bien, vete, nos vemos luego. Le dice, y algunos de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Recuerden, la hospitalidad en esta cultura, en este tiempo, es enorme. Ser hospitalario. Recuerden que Abraham, esa era una de sus cualidades, la hospitalidad. Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Son dos cosas importantes. La una sin la otra no funcionan. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Ejad, que lo decimos cada vez que decimos el Shema. Bien hace. También los demonios creen y tiemblan, pero los demonios creen, pero no hacen obras de justicia y rectitud. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Necesitamos ambas cosas, el balance. Y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, rectitud, y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque hasta cuando llegó a este punto, que era la prueba, la tentación número 10, Abraham superó, perseveró, y Dios le llegó a llamar amigo. Son muy pocas las personas que uno lee en la palabra que es llamado amigo. Yeshua llamó amigo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya habían madurado en el amor en el cual Yeshua le había mostrado a ellos, en esa relación íntima, esa relación personal. Vayamos al capítulo 3. Bueno, el verso 26 después habla de Rahab, que hace lo mismo.
en términos de justicia por sus obras. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque hablar podemos todo. Decir, yo esto, aquello, lo otro. Pero el hacer a veces no es conforme a lo que uno ha hablado. Permiso. Por lo tanto, por eso es que el judío no pregunta, ¿qué tú crees? O ¿en qué tú crees? Él te dice, ¿qué tú haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque para el judío solamente existe Hashem, Dios, Adonai. Fuera de eso no existe nada más. Y lo importante es el reino de Dios. Entonces, no te preguntas si crees en Dios, te pregunta, ¿qué acciones estás haciendo para el reino? ¿Cómo estás actuando? ¿En qué te estás moviendo? ¿Qué estás haciendo para mostrar que tú crees? Por eso él dice que la fe sin obras está muerta. Y hay muchos por ahí que hablan mucho, suenan muy bonito, pero sus obras y sus frutos dejan mucho que decir. Y luego viene el capítulo más favorito de todo el mundo. Capítulo 3. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y es cierto, ¿por qué? Porque nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de enseñar la verdad. Por eso estoy tomando el tiempo de hacer esta serie, porque es importante que conozcamos la verdad, el mensaje verdadero de todo lo que está escrito en las escrituras apostólicas. Y si se enseña falsedad, la condenación es mayor para aquellos que no enseñan que aquellos que sí son maestros. Verso 2, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y Jacob usa estos ejemplos porque eran ejemplos que era conocido por todas las personas, tanto ricos como pobres. Todos habían visto caballos y todos habían visto naves. Verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Recuerden, los revolucionarios que estaban tratando de ir en contra del gobierno romano hablaban horriblemente de los opresores y del gobierno y de César. Entonces estas personas querían por violencia derribar al gobierno. Verso 7. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que lo que hablamos afecta aún la creación. Y eso se ve claramente también en el libro de Proverbios. Esta lengua, un órgano tan pequeñito, hace tanto daño. Recuerden que nuestras palabras son ondas de sonido que siguen y pasan tiempo, pasa el espacio y son palabras que siguen. Y cada vez que se hablan cosas negativas, cosas perversas, todo eso afecta. Es más, afecta hasta nuestro ADN. Otra cosa que yo he enseñado en mi estudio del ADN es que las palabras negativas, las palabras perversas afectan todo, afectan la creación, afectan a nuestro ADN por un proceso que se llama epigenética, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Así que dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué? Maldiciendo al rico, maldiciendo al romano. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y también los judíos no creyentes eran lo que hacían con los judíos sí creyentes. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y luego habla de que pidamos sabiduría de lo alto, no sabiduría humana, no sabiduría. Recuerden que está en la época del Imperio Romano y antes del Imperio Romano estuvo el Imperio Griego. Y el griego se daba mucho a filosofía, a sabiduría, a hablar y a exponer temas y cosas. Entonces, pero era sabiduría de este mundo, de hombre. Entonces, Jacob le está diciendo al pueblo, pidan sabiduría de Dios. Si no la tienen, pídanla. ¿Para qué? Para que puedan su conducta ser en una forma mansa, sabia, mansa. ¿Por qué? En verso 14. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué celos y qué contención? Los pobres celos de los ricos celos de los reyes celos de los oficiales y así sucesivamente, y eso traía contención. Los revolucionarios que no querían el Imperio Romano, eso traía contención y trataban de instar a los demás a que se unieran a la revolución. Y sabemos que para el año 66 hubo una gran revolución judía en contra del romano y terminó horrible porque los romanos ganaron y mataron miles y miles y miles de judíos en ese tiempo. Fue un masacre. Y luego sabemos que en el año 70 fue la destrucción del templo y ahí también otra masacre. No fue hasta Masada, aquellos de ustedes que hayan ido a Israel y han visitado Masada, ese fue el último grupo de judíos que enfrentaron a los romanos, y ellos estuvieron allí como 3 años en Masada, ya casi sin ningún alimento, sin agua, sin nada, y a los 3 años los romanos pudieron subir, hacer rampas y llegar hasta la cima de esta Masada. Y los judíos que estaban ahí, que eran pocos, prefirieron cometer suicidio que ser llevados cautivos por los romanos, porque ellos sabían lo crueles que eran. Primero que nada, sabían que sus niñas y sus esposas iban a ser violadas. Número 2, que iban a ser torturados, y aún los hombres iban a ser sodomizados, y luego entonces los mataban. Y ellos prefirieron morir con honor, creyendo en lo que creían y defendiendo su patria, su nación, y ellos mismos cometieron suicidio. Y ese fue el último que se supo en contra de los romanos de parte de los judíos. Verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, de parte de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Recuerden el problema de hacer revolución en contra de romanos. Así que básicamente esta carta lo que está hablando es lo que está sucediendo política y socialmente en esta época en contra del creyente, y el creyente, en vez de levantarse en armas físicas, que se levantara en armas espirituales, en fe y sabiduría, perseverando y mostrando con sus obras y sus frutos en quien creían. No en César, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. No pueden estar con ambas cosas, porque eso es cometer adulterio. Si dice que perteneces a Yeshua y te haces conspirador conjuntamente con el romano y maltrata al pobre y maltrata al necesitado, entonces estás viviendo una vida doble. No puedes hacer eso, eres adúltero. Verso 5 del capítulo 4 dice: ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De nuevo la humildad. Someteos pues a Dios.
resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, cuando dice resistir al diablo es resistir a la tentación, resistir a cuando te ponen en tribulación o en prueba. No haga lo que el enemigo y el mundo dice que haga, haz lo que Dios te dice que hagas. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. En otras palabras, había mucho derrame de sangre inocente. Límpiense las manos, vuelvan a la justicia, vuelvan a Dios, afligidos y lamentar, o sea, hagan teshuva. Regresen a Dios y llorad, que vuestras risas se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos de nuevo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y luego habla de que no murmurar. Recuerden que eso es lashon hara, eso es una lengua viperina, mala. ¿Por qué? Por el daño que hace, el daño que hace. Por lo tanto, uno tiene que ser diferente al resto del mundo. Y no tan solo eso, en este tiempo Él está diciendo, tienen que ser diferentes. Tienen que mostrar su fe en Yeshua por sus obras, para que los demás hermanos también se animen y sean le des ánimo y sean exhortados a que hagan conforme a lo que Yeshua enseñó y lo que la Torah enseña. Y habla de no juzgar al hermano, porque no somos jueces. Porque si estamos juzgando sin la verdadera justicia y sabiduría, estamos haciendo injusticia. Y luego habla en el verso 3, ahora comienza a hablar en contra de los ricos. Contra de los ricos, y dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y dice, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces comienza a hablar en contra de los ricos. ¿Por qué? Porque teniendo ellos abundancia de bienes, teniendo ellos abundancia de riqueza, en vez de, aún aquellos que eran creyentes, en vez de usarlos para hacer justicia social, muchos de ellos se quedaban y no compartían. El propósito era ayudar, el propósito era mostrar la fe por medio de obras de justicia y rectitud, haciendo bien al necesitado, a las viudas, a los huérfanos. Y sabemos que eso era una cosa que Yeshua criticaba a los fariseos y saduceos, porque decían, ustedes diezman y está bien, porque eso es parte de lo que la Torah pide, pero se olvidan de las cosas más importantes de la Torah, que es hacer justicia y rectitud, ayudar al necesitado, aquel que está desnudo, vestirlo, aquel que tiene hambre, darle de comer, aquella que es viuda, que no tiene quien la proteja, protegerla. Y dice, vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea que ellos estaban guardando para este mundo sin pensar en el mundo que venía. ¿Y qué es el mundo que viene? El Olam Habá, la era mesiánica, el más allá, la vida eterna. O sea, ellos estaban sembrando, viviendo, comiendo, como en los días de Noé, como dice Yeshua, sin importarle lo demás, importarle a la demás gente. Dice, todo eso, tienes tu fe y tu confianza puesta en cosas que son temporeras, que no van a durar nada. Verso 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Recuerden que nuestro Dios es un Dios de justicia y rectitud, y si hay algo que mueve el corazón de Dios, es el clamor de aquel que está siendo injustamente tratado, de aquel que está siendo oprimido, de aquel que está siendo abusado, de aquel que teniendo necesidad nadie le provee ni le da cuando hay quien pueda hacerlo. Un ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. Hay una injusticia social tan y tan grande que el pueblo tiene que humillarse y hacer un clamor para que Dios se mueva
y se haga justicia. Y no solamente Dios, también las demás naciones hermanas de Venezuela deben y tienen que hacerlo si realmente dicen y confiesan que creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por medio de Yeshua. Hay que hacer justicia. Mientras podamos ayudar, hay que hacerlo, porque así es como se muestra nuestra fe, con obras de justicia y rectitud. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como un día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, perseverar hasta el día que el Señor venga. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Para ellos en esa época, ellos pensaban que Yeshua venía rapidito. Y han pasado más de 2000 años y todavía estamos esperando. Y ese es el mensaje principal de Jacob, que sigamos perseverando en fe en Yeshua, sabiendo que Él va a venir y Él es el que va a hacer justicia. Y Él es el que va a dar pago a todo aquel que ha oprimido, que ha abusado, a todo aquel que teniendo para dar no dio nunca. O sea que que cuando Él regrese no lo encuentre en ese grupo, al contrario, en el grupo que hace justicia y rectitud y que ayuda al necesitado. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. O sea, que no seas de doble ánimo, no seas hipócrita. Cuando estés hablando, dice no jures. Porque muchos en este tiempo juraban y no cumplían, o juraban en vez de utilizar el nombre de Dios, porque eso era parte de cómo se hacían los juramentos. Jurar en el nombre de Dios que ellos creían. Dice, no jure y después no cumpla, porque eso no es el verdadero creyente. Verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ore, persevere. Sepas en quién has confiado. Y las pruebas y las tentaciones vienen ¿para qué? Para ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Realmente estamos firmes en lo que hablamos, en lo que oímos, en lo que decimos? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la congregación y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque en este tiempo muchos creían que las enfermedades estaban asociadas con pecados. Por lo tanto, dice, ora por aquel tan enfermo. Y si también hay algún pecado que es el origen de la enfermedad, será perdonado, siempre y cuando se haga una oración de fe, Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y sabemos que la oración es un arma potente que mueve los cielos. Lo que se declara aquí en la tierra queda movido en los cielos cuando uno lo hace en fe, creyendo en el Señor. Y si tiene que ver con justicia y rectitud, se cumple. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué nos deja saber? Que estas personas que Dios utilizó, aun estos profetas como Elías, Eliseo, eran seres humanos igual que nosotros. Ellos no eran mejor que nosotros, ni nosotros mejor que ellos. ¿Por qué? Porque es un mismo Dios, un mismo Espíritu Santo, un mismo Mesías. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, orando, conociendo que nuestro Dios escucha y que nuestro Dios responde. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, aquí está haciendo referencia a aquellos que han salido, que se han ido a hacer revolución o se arrepienten
de tratar de levantarse en contra del romano y regresan, le dicen, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, si vienen arrepentidos, por eso dice, si algún rico viene y se arrepiente del mal que ha hecho, recíbanlo, pero que entonces con sus obras muestre el cambio que realmente ha hecho Teshuvah en su corazón. Por lo tanto, la carta que Jacob ha escrito es para levantar el ánimo, exhortar, animar al pueblo creyente que está siendo perseguido, que está siendo maltratado, que está siendo abusado por los ricos, por los de la clase superior, por el gobierno, aún por los compatriotas judíos no creyentes. Entonces Jacob le dice, perseveren, porque esas pruebas para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe aumente, sabiendo que si nos mantenemos fieles al Señor, hasta el último día, hasta el último suspiro, recibiremos la corona de vida eterna. Siembra cosas espirituales de vida eterna. No pienses en riquezas, si las tienes bien, pero úsalas para ayudar, no para hacerte más soberbio o más poderoso. Sé justo con el jornalero. Si tú eres dueño de tierras y trabajan para ti, no le detengas el sueldo a nadie. Tienen necesidad de eso, por eso están trabajando. O sea que en resumen, si vamos a decir, esta carta tiene que ver con justicia social. Y el que hace justicia social verdadera es Dios. Y tenemos que, si vamos a aplicar esta carta hoy día, como estaba diciendo con respecto a Venezuela y muchas naciones latinoamericanas, donde hay tiranos, donde hay líderes que no creen en Dios, donde hay líderes que no valoran la vida humana, aquí Jacob está diciendo que si somos creyentes en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por medio de su Mesías Yeshua, que perseveremos, que oremos, que nos ayudemos unos a los otros lo más posible, pero que se muestre nuestra fe por nuestras obras, por nuestros frutos. No maldigamos al que nos hace daño, al contrario, ora. Quizá Dios tiene misericordia y esa vida venga al conocimiento. Eso no significa que uno no proteste, pero las cosas se hacen ordenadamente y sin violencia. Por lo tanto, es para animarnos que a pesar de las situaciones en las cuales nos encontramos día a día, ya sean situaciones de finanzas, ya sean situaciones políticas, ya sean situaciones de alguna necesidad, creamos que nuestro Dios puede suplir, que nuestro Dios escucha, que se reúnan, que aquellos que pertenecen a una congregación, a un grupo de creyentes, se animen unos a los otros, oren los unos por los otros, se ayuden unos a los otros y juntos en la oración ferviente del justo, que se ore uno por el otro y se oren por las situaciones que están pasando. ¿Por qué? Porque tenemos que estar firmes y en pie hasta que Yeshua regrese, porque Él es el que va a traer justicia. Y si tú te has mantenido y has sido fiel y te has mantenido humilde haciendo lo que Dios te ha pedido, Él te dará la corona de vida. Él te exaltará en el más allá. Él te dará, cuando digo el más allá, no estoy hablando de la muerte, estoy hablando de la era mesiánica. Cuando Él regrese, Él nos hará justicia y nos dará todas las cosas conforme a la multitud de su gracia y de su favor. Así que espero que esto le haya ayudado a entender un poquito mejor la carta de Jacob, que es una carta general para todas las congregaciones de las 12 tribus que se encontraban dispersas. De nuevo, si son 12 tribus, son judíos creyentes, y tenemos que entender que aunque eran judíos creyentes en Yeshua, mantenían su judaísmo, seguían la Torá, seguían el templo. Mientras el templo estuvo en pie, ellos seguían celebrando las fiestas, seguían haciendo lo mismo. Lo único que en este momento pues ya creen en Yeshua, que es el Mesías, y tienen la seguridad de vida eterna siempre y cuando hagan conforme a como Yeshua enseñó, cumpliendo con la Torá en justicia y rectitud. Por lo tanto, de nuevo, el contexto de cuando uno está leyendo la palabra es importante para que entendamos el mensaje y no lo malinterpretemos y le digamos cosas que no dice la palabra.
Así que ya la próxima enseñanza va a corresponder al libro a las 2 cartas de Tesalonicense. Así que estaremos cubriendo Tesalonicense, Dios mediante, y iremos al contexto respecto a Tesalónica, qué estaba pasando en Tesalónica. Recuerden que todas estas cartas en este tiempo es bajo el Imperio Romano y es importante conocer el trasfondo del Imperio Romano, lo del culto imperial y de todo lo cruel que fue el Imperio Romano en contra de Israel. Así que con esto me despido, que sean bendecidos y guardados en Yeshua, nuestro Señor, eternamente y para siempre. Muchas gracias.